¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos hoy sábado 30 de abril de mayo, 30 de abril, Día del Niño, para dar conclusión a la última parte de la visita de los apóstoles a diferentes partes para la misión, para el apostolado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, pues hoy vamos a dar por concluida esta parte de los viajes apostólicos de los apóstoles, o sea, los viajes misionales de los apóstoles. Ya habíamos visto en semanas pasadas cómo se van cruzando los caminos de cada uno de los apóstoles, que habían momentos en que se iban de dos en dos, había momentos en que se quedaban solos predicando en algunas partes de Judea, de Samaria y toda esa región. Y ahorita vamos a ver cómo concluyen las visitas de estos apóstoles. Vamos a dar inicio primero con la cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 21 al 26. ¿Vale? Sí. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del Judas que se retiró para ir al lugar que le correspondía. ¿Hasta qué? Hasta el 26. Echaron a suerte entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, con esto vemos que cómo Dios escoge a Matías. Cuando nosotros hablamos de que Dios todo lo sabe, todo lo tiene planeado, no hay ninguna duda en esto. ¿Por qué? Porque Matías era un hombre poco común. Ahorita lo vamos a ir viendo. Era un hombre poco común. Y a Dios le gusta esta forma de ser de Matías. A ver, vamos a ver. En un primer viaje fue por mar y por tierra y se fue junto con Andrés. Andrés ya lo hemos estudiado, no me acuerdo a cuál de ustedes le tocó. Sí, a Adrián. Andrés. Le tocó estudiar a Andrés. ¿Qué fue lo que hizo Andrés? Adri. Andrés fue... Era pescador, de eso sí. Sí, de hecho los tres eran pescadores.
me metí en problemas. Bueno, Andrés era pescador, por eso sabía mucho del mar y de las rutas marinas que podían seguir. Así que fue fantástico para Matías poder acompañarse de Andrés. Bueno, se fueron por barco desde Jerusalén hasta Antioquía, capital de Siria, hoy Turquía. Por tierra hasta la ciudad de Edesa, también pertenece a la parte, no recuerdo si sur-sureste de Siria. También se fue a visitar a Samósata, de Samósata a Sebastópolis o Ponto. Nosotros hemos escuchado en las lecturas en algún momento la ciudad de Ponto, en alguna de las cartas, no me acuerdo si romanos o corintios. Bueno, fue Matías quien llegó a esa ciudad de Ponto. Después pasaron a la ciudad de Sebaste, que también es parte de Turquía, ya que esa región es bastante extensa. Fue llamado también, ese lugar de Nixar fue llamado también la Diópolis, que fue llamada en la época romana, ese nombre le dieron. Pero antes de eso ya había tenido el nombre de Capadocia. Capadocia también la hemos escuchado en algún relato, no solamente bíblico, sino también de la época de los romanos. En la historia vemos cómo se habla mucho de Capadocia. Ahí predicaron juntos Andrés y Matías durante 3 años. Y como esta ciudad de Capadocia era una gran ciudad portuaria, y además era un lugar comercial, desde los focos de los cristianos como Jerusalén eran muy, muy frecuentes estos viajes. El autor del primer libro de Pedro, o sea, de la primera carta de Pedro, o sea, Pedro habla y nos explica qué es todo esto de las visitas. Vamos a ver la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1. Versículo 1. Primera carta de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los elegidos que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos son los lugares que nos dice Pedro. Él está asentado todavía en estos lugares cuando habla. Como dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos de Dios, esparcidos por todas estos lugares, estas ciudades. Él está en esa región, pero le habla a todas esas ciudades que son el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son 5 regiones, pero está más dirigida la carta al apóstol Matías. Pero, ¿por qué? Porque él estaba predicando en esos lugares, pero la palabra era extendida o extensiva a todas las personas que vivían en estas ciudades. Bueno, puesto que Amiso habría sido el puerto, ciudad comercial más grande de la provincia, se cree con certeza que la extensión del cristianismo en la región habría comenzado por ahí, por Amiso, parte de la región de Turquía. En Amiso
agarraron un barco rumbo a Amasra. Es citada por Apolonio de Rodas entre las ciudades que costearon los argonautas en su viaje hacia Cólquide. O sea, de ahí arrancan para irse por vía marítima. De ahí se van a Trebisonda. De ahí se van a Fasis. Después se van al desierto de los Excitas. En un segundo viaje por tierra y por mar, van de regreso, llegando nuevamente a Fasis, de Fasis hasta Amiso, de Amiso a Sinope, de Sinope a la Heraclea Póntica, o sea, Bitinia, costa de Bitinia. Desde ahí a la ciudad griega, que es la capital de Tracia. Predicó en Nicomedia, que actualmente es la ciudad de Izmir. Predicó en Nicea. De ahí pasa a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se va en barco desde Macedonia. Permaneció al lado de Andrés por más o menos 8 años. Bizancio pertenece en la actualidad a Turquía, que es Constantinopla y ahora es Estambul, donde se le unió Bartolomé, predicando ambos a orillas del Mar Negro. Fíjense nada más cómo han estado andando estos apóstoles que han sido, pues, primero valientes para andar. La mayor parte lo hacían caminando. Y cuando no era caminando, pues era en barco, porque no había de otra. Tras la partida de Bartolomé, Andrés fundó una iglesia. Bartolomé permaneció al lado de Andrés por unos 5 años. Después tuvieron un tercer viaje por tierra, donde predicaron en Tracia hasta llegar a Istros, o sea, parte de Rumania. En Perinto, que es la moderna Mármara, parte de Ereklisi. Estos nombrecitos están un poco difíciles de leer. Bueno, también es parte de Turquía. Ahí encontró un barco que iba a Macedonia, que ahora es Grecia. De ahí pasó a Filipos, de Filipos a Tesalónica, de ahí a Tesalia, de Tesalia a Epiro, de ahí a Acaya, de allá a Mégara, de ahí a Corinto, de ahí a Sitia, parte de Creta, y de ahí la ciudad de los Patras de Acaya, donde finalmente lo mataron. Y estamos hablando de Matías. Ahora, dentro de lo que son estos viajes existen algunos escritos que nos hablan de qué fue o cómo fue su vida en estos lugares y cómo fue su martirio. Y entre esos escritos me llamó mucho la atención esto que les puse aquí porque me pareció muy interesante. Dice, en la distribución de los países que hicieron los apóstoles para emprender la predicación, le tocó a San Matías la Etiopía y la Judea. Es verdad que todos los apóstoles predicaron algún tiempo en la Judea hasta que se fueron dispersando por doquier en todo el mundo. Pero San Matías permaneció ahí como si fuese su campo de batalla, evangelizando a aquella gente tan aferrada a sus prejuicios y a las antiguas tradiciones, como normalmente nos pasa a nosotros con los católicos antiguos, con los católicos que
difícilmente los puedes sacar de algunos errores que hemos visto que se cometen, como por ejemplo el decir, es que yo adoro a la Virgen de Guadalupe porque está muy arraigada, y el decirle, no, es que no se adora, se venera, porque ella no es una diosa, ella es la mamá de Dios, sí, pero ella no es una diosa, es una mujer, es un ser humano como nosotros, pero con diferentes características al ser humano común y corriente, que es pecador, ella no. Entonces, el ir sacándolos de ahí, de esa idea que traen tan arraigada, es difícil. Imagínense ustedes lo que vivió Matías al tratar de sacar, de hecho, sacó a muchos de su error y los convirtió al cristianismo. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo eran los judíos. Ya hemos visto, ya hemos estudiado que eran hombres de una sola idea y que nada ni nadie los podía sacar de ahí. Solamente uno, que era Jesús, y a través de su palabra y a través de su nombre se podían hacer muchas cosas, muchos milagros. Bueno, pues esa fue la tarea que tuvo Matías. El sacar a esa gente tan aferrada a sus prejuicios y a sus ideales está canijo, porque vemos todavía a los judíos y a los israelitas como muchos de ellos todavía traen muy arraigado eso de que esa idea de que todavía va a venir el Mesías. Imagínense, todavía hay gente pensando en esto. Y dice, por esto fue perseguido repetidas veces por algunos hebreos influyentes y maliciosos, que habrían querido exterminar de un golpe la semilla de la iglesia nueva. Pero el apóstol defendió con tanto brío la doctrina de la cruz y la predicó con tanta constancia y continuado sacrificio, que consiguió la conversión de una gran parte de aquel pueblo. Si grandes fueron las tareas apostólicas de San Matías y sus trabajos sin tregua, y su celo y fervor ardorosamente intrépidos, no fueron menos generosos sus anhelos de morir por Jesucristo. Toda su vida había suspirado por el martirio. Imagínense ustedes nada más. A veces nosotros pensamos que lo que hacemos nos cuesta mucho hacerlo. Llámese lo que fuera. El trabajo, me cuesta mucho trabajo ir a trabajar porque no me gusta ese trabajo, me gustaría cambiarme, pero no puedo hasta que yo no consiga. O sea, esos pequeños sacrificios a veces nos cuestan mucho. Pero si ese sacrificio tú se lo entregas a Dios, deja de ser un sacrificio. ¿Por qué? Porque tiene una razón de ser. Deja de ser un dolor que te atraviesa el corazón porque te sientes impotente de si te sales y te quedas sin trabajo y tu familia ¿cómo come? Entonces ese dolor, esa sensación de sacrificio, cuando Dios te ayuda a cargarlo, deja de pesar lo que pesa y se vuelve una carga leve. Y al poco tiempo, estoy segura, Dios te ayuda a salirte de ahí para que encuentres un mejor modo de vida. Y los que hemos trabajado sabemos que a veces nos cuesta trabajo levantarte, bañarte, desayunar. O sea, tienes que tener un tiempo antes de ir a trabajar y a muchos de nosotros nos gusta dormir. Entonces eso se vuelve una carga, eso se vuelve un sacrificio. Pero cuando tú se lo donas al Señor y le dices, Señor, esto que siento, te lo ofrezco por aquellos que no creen, te lo ofrezco por aquellos que sufren, los que sufren lo mismo o más que yo. Entonces esa carga se vuelve más leve y la puedes llevar, y cuando te das cuenta hasta lo haces con alegría. Y eso está chévere. Y sobre todo,
pedirle al Señor. Yo creo que ya van varias veces que les digo, a mí me gustaría morir martirizada. ¿Por qué? Porque tengo asegurado. Tal vez. Como en la lectura de la primera lectura. Eso dice que estaban felices. Eran Sí. creo que 3 apóstoles y dijo, estaban felices de que haber sufrido lo que les pasó en nombre de Dios. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya estás asegurado. Y todo lo que te pase, tú dices, ay, sí, tú sigue echándome leña. No importa que yo sufra, que me duela ahorita, pero después lo voy a gozar. Tengo fe de que después hay una vida, hay algo después de esta vida. No puede ser posible que te mueras y ya todo se acabó todo. No, si para eso vino Jesús y nos demostró que hay una vida después de la muerte. Pues entonces yo quiero llegar ahí. Yo ahí quiero llegar. Y me gustaría más que nada llegar derramando mi sangre por él. Así me gustaría llegar, no importa cómo. Y que ya se acerca más, cada vez más el día y el momento en que los cristianos sean perseguidos. Aleluya, bendito sea Dios. Ojalá y nos toque, ojalá y nos toque, porque estaríamos asegurados. Ese es nuestro seguro de vida, morir así. Y después dice, a pesar de haber llenado toda la Judea con sus prodigios y favores, devolviendo la salud a innumerables enfermos, la vista a ciegos, el movimiento a tullidos, el consuelo a los afligidos, la vida a algunos muertos, se levantó un gran tumulto contra el apóstol. Los príncipes de los fariseos conspiraron contra él, como algún día habían conspirado contra el mismo Jesús. Los malvados lobos rodearon al Cordero Inocente, mancharon su honra, atribuyéndole falsos crímenes, y levantaron el grito declarándolo reo de muerte, sin pruebas de ninguna clase. El sumo pontífice de los judíos, como en otro tiempo, Caifás, pronunció la criminal sentencia. Matías tenía que ser apedreado como perturbador y después decapitado ignominiosamente. Y así se ejecutó. Y mientras la cabeza del heroico discípulo de Cristo caía al golpe de la segur, su alma nobilísima volaba al cielo para recibir allí la corona imperecedera. Se dice que las reliquias de Matías fueron por encargo de Santa Elena llevadas a Tréveris, ciudad de la que es patrón, y donde se venera su tumba en la abadía dedicada al santo. También hay reliquias en Roma, en Santa María la Mayor y en Padua. También en la iglesia de San Pedro en Lima Perú. Es también patrón de los carniceros y de los arquitectos. En otros tiempos fue popular en diversas zonas de Alemania. Pero ahora, pues como ya sabemos que Alemania está prácticamente en cisma y se está rebelando contra el sumo pontífice, pues no sabemos qué vaya a pasar con la iglesia de Alemania. Bien, eso es en cuanto a Matías. En cuanto a Bartolomé, según los Hechos de los Apóstoles, Bartolomé fue uno de los 12. Al menos eso es lo que nos dice Mateo en su Evangelio en el capítulo 10, versículo 3. Mateo 10, Hechos, Hechos 1:13. versículo 3. Porque ese sigue después del Felipe iba. 10:3, Mateo 10:3. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo,
Ahí vemos los apóstoles que va buscando Jesús. Y nos hace mención de quiénes eran estas personas, algunos de ellos. También este Bartolomé, que ya escuchamos que fue mencionado, lo encontramos en la lectura que está buscando Susi, que es Hechos de los Apóstoles 1:13. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Estaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Ahí volvemos a escuchar que era parte de los 12. Bien. Según una tradición recogida por Eusebio de Cesarea, Bartolomé marchó a predicar el Evangelio a la India, donde dejó una copia del Evangelio de Mateo que estaba escrito en arameo. La tradición armenia le atribuye también la predicación del cristianismo en el país caucásico junto a San Judas Tadeo. Ambos son considerados santos patronos de la Iglesia Apostólica Armenia, Iglesia Apostólica de Azerbaiyán. La imagen de San Bartolomé a lo largo de la historia del arte ha sufrido escasas modificaciones, siendo común la presentación del santo en el momento de su martirio, siendo desollado, bien sobre un potro o atado a un árbol. También se le ha representado obrando milagros, resucitando a los hijos del rey Polimio y liberando a la hija de este poseída por el demonio. En escasas ocasiones aparece siendo flagelado. Según la tradición, expulsó a un demonio denominado Astarot de un templo donde éste vivía dentro de una estatua. San Bartolomé demostró la ineficacia de la estatua que decía curar las enfermedades, expulsó al demonio y consagró el templo a Jesús. Su martirio y muerte se atribuyen a Astiages, rey de Armenia y hermano del rey Polimio, a quien San Bartolomé había convertido en cristiano. Como los sacerdotes de los templos paganos que se estaban quedando sin seguidores, protestaron ante Astiages de la labor evangelizadora de Bartolomé. Astiages mandó llamarlo y le ordenó que adorara a sus ídolos, tal como lo había hecho su hermano. Ante la negativa de Bartolomé, el rey ordenó que fuera desollado vivo en su presencia, hasta que renunciase a su Dios o muriera. Y pues como ya sabemos, él pues jamás iba a renunciar al único Dios vivo, jamás que renuncia a él, ¿no? Bueno, pues hasta ya sabemos de Bartolomé, que fue desollado, que él sí logró sacar a un demonio, no solo de una persona, sino también de una estatua. Y esto me hace recordar, para acentuar más esto de la posesión. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento, cuando regresan los apóstoles a Jesús después de la primera predicación, cuando Jesús les dice vayan y prediquen el evangelio, después regresan a él y están contentos? Señor, sanamos enfermos, Señor, levantamos paralíticos, pero había algo que ellos no habían podido hacer. Y dicen, pero Señor, no pudimos sacar demonios. ¿Por qué? Porque le traen a Jesús el endemoniado que ellos no pudieron sanar. Y Jesús les dice, recuerden, este tipo de demonios
solamente los pueden expulsar con ayuno y oración. Entonces, después de que Jesús asciende a su trono y después de que ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, ya no les hacía falta nada. Ya estaban seguros de lo que predicaban, ya estaban seguros de que Jesús era el Hijo de Dios, de que ellos tenían al Espíritu Santo, ya estaban seguros de todo lo que iba a suceder, estaban seguros. Entonces, con esto podemos decir, ellos ya practicaban más el ayuno, ya practicaban más la oración, por eso ya tenían el poder y la fuerza del Espíritu de Dios para poder expulsar, aunque eso le haya costado a él la vida. Pero no se fue, simplemente murió y ya no. Sí murió, pero convirtió gente, que fue lo que provocó su muerte. Al haber expulsado al demonio y demostrado de que era un demonio lo que estaba en esa estatua y no ser un Dios, y al expulsar al demonio de la hija de este rey, entonces eso le cuesta a él la vida. Pero pues Dios siempre sabe lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace, cuándo lo hace. Tal vez ya había llegado su momento. ¿Por qué? Porque al momento de la conversión de estas personas, y sobre todo el no haber, imagínense ustedes nada más la imagen de ver a un hombre al que le están quitando la piel. Debe ser horrible si con una cortadita te estás muriendo, te estás desmayando, el que te estén quitando la piel y que no recibas ningún insulto, ninguna blasfemia, ninguna maldición por parte de la persona que está sufriendo. Imagínense nada más lo que debe de ser, que solamente esté viendo qué es lo que le están haciendo a su cuerpo, porque este hombre sufrió de alguna manera, de la misma forma como Jesús. Jesús no blasfemó, sí gritó porque le dolía, ni modo que no le doliera, si él era hombre como todos, que le dolía, sí le dolía, pero lo que sufrió Jesús era como para que maldijera a los que lo estaban lastimando, a los que le estaban pegando, a los que le clavaron los clavos, y de su boca no salió ni una blasfemia, ni un insulto, ninguna maldición, al contrario. Antes yo pensaba que, por ejemplo, ese tipo de... Digo, ellos, ¿por qué tenían que sufrir así? Porque no fue parejo el asunto, ¿no? De como le pasó a Juan, que Dios no permitió que sufriera, que lo queme, o sea, más bien que lo metan a la olla con aceite hirviendo. O sea, sí lo metieron, pero sí no lo murió. metieron, pero no lo sintió, porque No ahí lo dice sintió. no lo sintió. Y los demás sí lo sintieron, o sea, ¿por qué no fue parejo, no? Que ellos como sus 12 apóstoles o que predicaron y todo, ¿por qué no fue parejo? Pero entonces ya entendí, porque a lo mejor nadie es un santo, nadie, ninguno es un santo. Absolutamente. Y ellos como mártires se van directo al cielo, pero no les va a tocar el purgatorio. Pero no creo que toda su vida hayan sido perfectos. Entonces, no. en algún El dolor, momento, el dolor era parte de su purgatorio, para entrar completamente limpios, como debe de ser. Porque, por ejemplo, dice ahí sí, porque Dios es injusto, se puede decir, ¿no? Porque si ellos creían en Él y esto y lo otro, sí, pero no toda la vida fueron justos, no fueron como Él quería. Entonces sí tenían que
vamos a ponerlo de alguna manera, pagar lo que habían hecho. Limpiar. Exactamente, Limpiar. purificarse de lo que había pasado. Exactamente, porque recordemos que pues ninguno de ellos desde niño fue Exactamente. La discípulo. mayoría ya eran grandes, Y viejos. habían tenido una vida de pecado. Exactamente. Porque imagínense, los pescadores, pues como son. Imagínense Mateo era recaudador de impuestos. Sí, por eso fue todo como les pasó. Pues de Juan no sabemos mucho, pero se Juan- ve que era una persona noble. No, Pero además, él carga sobre sus hombros a su mamá, el cuidar de su madre. o sea, por ese favorcito. O sea, Pues es que real, es justo, es es así. justicia, porque es el único que quedó al pendiente de Jesús, porque todos los demás huyeron. Todos los Además, demás huyeron. eso pues es un encima. Ese es un plus, de que Jesús estuvo siempre junto a María, allí junto a Jesús, Juan. Siempre estuvo ahí. Entonces es el único al que sabían que era discípulo y no lo agarraron. ¿Por qué? Porque era el que estaba cuidando Cuidando a la mamá. a la mamá. Entonces, sí, de alguna manera, Dios permite que algunos en diferente medida sufrieran. Pero ellos como ya sabían, porque Jesús ya se los había dicho, van a ser juzgados, van a ser apedreados, van a hacer esto, van a sufrir. Y también lo veo como una prueba de fe. Porque puedes decir Ay, misa, Juanita. y nos ha pasado a nosotros cuando no nos está yendo bien, cuando cae una enfermedad o lo que sea, dudas de tu fe si no la tienes bien arraigada. Entonces yo creo que también era una prueba más de ver ¿cómo se le dice? Comprobar más bien que a pesar de lo que pudiera pasar, su fe iba a ser inquebrantable. Definitivamente, porque uno puede decir, porque se Misa. dice muy bonito, yo quiero ser mártir, o sea, se dice muy bonito, Pero sufrirlo. pero A la mera hora. Vas a no llorar. sabemos. Vas a llorar. Sí, es que la verdad se dice muy bonito y se dice muy fácil. Pero a la hora de la hora, cuando están los trancazos, y sobre todo sabemos que por lo que dicen las profecías, que si tú no te alineas con lo que quiere el nuevo orden mundial, vas a estar fuera de, y no vas a poder tener dinero y no vas a poder comprar ni vender ni nada, pues entonces ¿de dónde va a venir el alimento? Pero también hay una promesa de que el Señor Dios te dice que si sucede eso, Él mismo se va a encargar de que a ti no te falte nada. Entonces, así como decimos, yo quiero ser mártir, sí da que pensar, te da miedo en un momento, pero dices, no importa, vamos por eso. Es Yo quiero como, ser como Job. Tener su fe inquebrantable. su temple. Su fe inquebrantable, porque a él sí que le cayó de con niño. todo. Le cayó con todo, pero así. También salió librado de todo. Por eso vi uno que decía, sé como Job. Pase lo que pase, nunca pierdas la fe. Nunca. Las cosas que te pasan, dile, Señor, tú me lo diste prestado y tú me lo quitas. Y en realidad no es que te lo quite. Lo que pasa con nosotros es que somos egoístas y cuando nos prestan algo no lo queremos devolver. A final de cuentas todo es propiedad de Él. Entonces, al retirarte algo que te dio prestado, no te lo está quitando, simplemente está tomando lo que le pertenece. Pero nosotros sí somos muy egoístas.
¿Por qué? Porque nos acostumbramos tanto a tener lo que Él ya nos prestó, que después no queremos devolverlo. Como por ejemplo el caso de los padres que pierden a sus hijos. Los hijos no son nuestra propiedad, los hijos son prestados. Y en el momento que Él los toma, es cuando nos quebramos y lo insultamos y reclamamos y decimos y lo maldecimos. Pero a final de cuentas, no gracias a Él tuviste la oportunidad de tener a esa personita contigo. No gracias a Él conocimos esa emoción tan grande de ver y sentir crecer a alguien dentro de ti. No gracias a Él tuvimos la oportunidad de ser mamás o papás. Porque si Él no lo hubiese querido, algo hubiese sucedido y no hubiésemos tenido la oportunidad de conocer ese estado permanente de ser madres. Porque cuando eres madre no importa si chiquitito lo perdiste o ya de viejo lo perdiste, eres madre desde el momento en que concibes. Y es un sentimiento y un estado de la mujer que aunque la mayoría de las mujeres son madres, no todas lo entienden y lo conciben y lo perciben así como una obra creadora de Dios que se sirve de ti para crear a una persona. O sea, simplemente soy mamá, lo tengo y lo crezco, pero ¿cuántas mamás no quieren a sus hijos? No los aman. ¿Por qué? Porque sí les dan de todo, pero no les dan lo principal. ¿Y qué es lo principal? El amor de Dios. El amor de Dios es lo principal. Es lo que debemos enseñar primero a los hijos. Sin embargo, ¿cuántos nos olvidamos de enseñar eso? Terrible, pero cierto. Y luego preguntan, ay, ¿por qué es así ese chamaco? Como dice el padre Arturo, si ya tiene 20 años, yo ya no puedo hacer nada por él, todo lo debiste hacer tú, señora, le dice. Sí, doña Chana, doña Juana. Claro. Es que esa es la verdad. Por culpa de nosotros, papás, está la sociedad como está, llena de podredumbre. ¿Por qué? Porque consentimos muchas cosas y no les enseñamos los valores, el valor del dinero, el valor del amor, el valor de ser un buen amigo, de ser disciplinado, de ser una buena persona. Y todo esto nos lo están enseñando los apóstoles. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no todos eran grandes personajes, grandes personas, santos. No Y a eran pesar santos. de que sí eran, o sea, sí se inclinaban por la religión también, no eran así tampoco que no estaban metidos. No, y a pesar de que estaban con Jesús, pues seguían haciendo de las suyas, porque como cualquier hombre. O sea, a mí me da risa y me da coraje a la vez, son sentimientos encontrados. El aquello de que mucha gente critica a los sacerdotes, que porque son pecadores, que son pedófilos. ¿Y en tu casa cómo son? Son santos. Por eso me siento con la suficiente autoridad de juzgar a otras personas.
O sea, en tu casa todo va perfecto. Es lo que yo, por ejemplo, cuando hablan mal de los sacerdotes, pues no hay que generalizar, porque así como hay malos, hay buenos. Y por ejemplo, mucha gente ha padecido de negligencias médicas. Y no por eso de que se haya muerto tu mamá, tu hijo, por una negligencia médica, cuando te sientes mal, ¿qué haces? Vas con otro doctor. O sea, no dejas de ir con el doctor. ¿Por qué? Porque pues es a lo que se dedica, es a lo que es y lo necesitas. Y lo mismo pasa con los sacerdotes. No todos son buenos, no todos son malos, todos, al fin y al cabo son humanos. Pero no por eso vas a decir, no, pues a todos son iguales. Sí, porque la Y como misma dices, gente Hasta como generaliza. las personas ¿Tú quién eres? mismas. Las mujeres no todas somos iguales y los hombres tampoco. No todos son iguales. Pero sí, de que existe gente que generaliza, lo existe. Por eso yo digo y les pregunto, ¿en tu casa todo es perfecto? Nunca he tenido un mal pensamiento, no, o sea, ¿Acaso tú no de repente andas cachonda y buscas a tu hombre? Eso es que esa es la verdad. O sea, todos tenemos esa parte vulnerable del ser humano, porque dicen, es una necesidad. Y la verdad yo lo dudo. Dudo que sea, de que realmente sea una necesidad. ¿Por qué? Porque una necesidad la vas a requerir durante toda tu vida. Como respirar, como tomar agua, como comer, como ir al baño. Esas sí son necesidades. Pero el tener sexo, ¿durante cuántos años en tu vida no lo tienes hasta que empiezas a sentir eso cachondo, esa calentura? Después llega un periodo y dejas de sentirlo. Entonces, No es que dejes de sentirlo, es más bien que tu mente pudiera haber cambiado. Y no es, porque tampoco yo pienso que sea una necesidad como tomar agua y así, sino que realmente estás pensando en otras cosas. Aunque vieras cualquier cosa que como que te empujara para allá, pero estás pensando, así como cuando haces ayuno, que se supone que es para que castigues, o a más tu bien cuerpo. es para que controles, no para que castigues, pues es una castigo porque dices sí me da trabajo, es que pero sí, es a para mí que sí me me da trabajo. controle y para que tu mente funcione como debe funcionar, porque por eso lo tenemos, para que tu cerebro es quien controla todo tu cuerpo. Y aunque supuestamente tienes la necesidad de tomar agua, por ejemplo, o de comer, que sí es una necesidad porque si no te puedes morir, por decir así, la puedes controlar, por ejemplo, con el ayuno. Ujú. Y se supone que para eso no es para martirizarte, sino para que aprendas a controlarte. Y eso pasa con lo que estás mencionando. Sí, porque, o sea, es lo que yo no entiendo de que muchos, no sé si son psicólogos o médicos o no me acuerdo exactamente cuál es la parte de la medicina que dice que es una necesidad del hombre. No, yo no creo que sea una necesidad. Todo está en ti, como dice ella, todo está en ti. Pero pues, todos en algún momento, no creo que haya alguien que diga, yo nunca he sentido eso. No, sí, todos lo hemos sentido. que es Esa parte también de la cachonda de tu, del ser humano. Sí, de la naturaleza del ser humano. Y ya depende de ti que lo aceptes o que no lo aceptes. Entonces, todo eso es donde entra lo que tú dices, el ayuno, porque no solamente es ayuno de comida, sino ayuno de pensamientos, ayuno de sentimientos malos y de pensamientos malos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que significa ayuno? Dejar de hacer
o dejar de comer. Bueno, pues deja de pensar, deja de sentir esas cosas malas por tu vecino que te cae mal y le mandas o le tiras la mala vibra o al contrario, lo ves y como está tan buenote, pues no puedes resistir el decir, me gustaría tenerlo una noche en mi cama. ¡Ave María, pues esa maestra! O sea, Va a censurar. es que hay veces en que así lo piensas, pero como lo piensas y no lo dices, nadie lo piensa y lo dice. No es cierto. ¿Cuántas veces que no lo lo has piensan, lo pensado? dicen y lo hacen? Y hay gente que lo hace y no dice que ya lo pensó. Entonces, ¿qué es lo peor? Llevar a cabo eso que se crea en tu mente. Entonces, ayuna de esos pensamientos, ayuna de esos sentimientos. ¿Y sabes cómo se vacía una caja de algo? Poniendo otros. Y es lo mismo con la mente. En lugar de estar, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso. No, es pensar en otras cosas que te van a hacer bien, que te van a hacer. Y esos van saliendo solitos. Claro, por supuesto. Y de eso tengo yo constancia. Bueno, hasta aquí llegamos con Bartolo. No, todavía falta. Y nos vamos con Mateo. Vamos a ver qué nos dicen de Mateo. Bueno, de Mateo no sabemos mucho. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice primero Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Y después vemos a Lucas 5, del 27 al 29. Jesús, Ajá. ¿sí? Jesús llama al apóstol Mateo. Jesús, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Solo el... Solo el 9. Lucas 5, 27 a 29. 5, 27 a 29. De Lucas, ¿verdad? Lucas 5, 27 a 29. 27. Al salir, llama a Leví, comparte la mesa con pecadores. Al salir vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿El 29 también? Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Había un gran número de recaudadores de impuestos y otras personas sentados a la mesa con ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, sabemos que a Mateo se le conoce como Mateo, pero también se le conoce como Leví. ¿Se acuerdan ustedes cuando los fariseos decían, ¿cómo es posible que este hombre que se dice ser hijo de Dios entre a comer en la casa de recaudadores de impuestos? Son pecadores. Porque él entró a casa de Mateo a comer, porque lo invitó Mateo a ir a su casa. Y había una fiesta y él entra a comer con Mateo. Pero hay algo muy importante aquí, pero sumamente importante. Algo que todos deberíamos de seguir su ejemplo, como de todos los apóstoles. Cuando Jesús le dice, ven, sígueme. No le dice, ahorita Señor voy a hacer mi corte y te voy a ver. No dijo eso. Simplemente dejó la mesa y no le importó si se iban a llevar el dinero, qué iba a suceder con todo lo que estaba allí. A él no le importó. Simplemente se levantó y se fue detrás de Jesús.
¿cuántos de nosotros hemos recibido esa misma invitación y nos ha costado trabajo? Con el simple hecho, te lo pongo fácil, ir a misa. Que no, si sale una fiesta, pues ya no vas a misa. Que si está enfermo fulano o lo que sea, no, ya no vas a misa. Siempre hay un pretexto para no ir a misa. Me acosté tarde anoche y no me pude levantar. Así, con ese es el simple, más claro ejemplo de que cuando te habla Dios no lo haces. Pones otras cosas primero que a Él. Exactamente. Exactamente. Después dice, es que seguramente se embarcó en algún ministerio evangélico o misionero como lo hicieron los demás. O sea, está hablando de que lo más seguro es que él también haya ido a predicar como si fueron los demás. Y dice, pero no tenemos muchos detalles de los cuales podemos decir con certeza que sucedieron. También como con la mayoría de los apóstoles. Entre las tradiciones con más peso está que fue misionero en Etiopía, Persia, Partos y Macedonia. Según Eusebio de Cesarea, predicó durante 15 años en Judea, donde escribió su evangelio más o menos en el año 80. Según Rufino, este Rufino es Tiriano Rufino de Aquilea, que fue un escritor y exégeta cristiano de la antigüedad, dice que después de haber escrito el evangelio, se marchó a Etiopía. La tradición cristiana atribuye a Mateo la autoría del evangelio que lleva su nombre. El primer autor conocido en establecer esta atribución fue Papías, quien más o menos en el año 110 o 120, en un texto citado por Eusebio de Cesarea, dice que Mateo recogió en orden los logia en dialecto hebreo y cada cual los interpretó como podía. Ahora, ¿qué es esto de los logia? Vamos a verlo, está un poquito más adelante. Es una colección de máximas. ¿Ya lo encontraste? Sí. Ah, ok. Y dice, el término logia no significaba necesariamente un evangelio. Podía tratarse... ¿Cómo? Es que dice, ¿dónde lo íbamos a buscar? Allá. Ah, yo dije, era una colección de máximas, porque aquí lo estoy leyendo. Podía tratarse simplemente de una colección de máximas, o sea, una colección de escritos o de cuentos o de algo que haya escrito alguien. De acuerdo con esta información, algunos antiguos autores cristianos consideraron a Mateo autor de un primer evangelio escrito en arameo, lengua vernácula de Palestina del siglo I, cuya traducción al griego sería el texto ahora conocido como Evangelio de Mateo. O sea que de esa transcripción en arameo es de donde toman los escritos y los van traduciendo a otros idiomas, y es lo que nosotros ahora conocemos. Ahora dice, Irineo de León, Clemente de Alejandría, Eusebio de Cesarea, Orígenes y Jerónimo de Estridón se cuentan entre los que consideraron al apóstol Mateo como autor de este evangelio. O sea, todas estas personas que leyeron son los mismos que fueron traduciendo los textos y son los que aseguran de que este evangelio que nosotros conocemos es de su autoría. O sea, no podemos
pensar que a lo mejor otra persona lo escribió, porque ellos lo tomaron literal de su escrito en arameo. El primitivo original semítico está perdido, aunque varios autores primitivos lo citan. Pareció basarse en los dichos de Jesucristo y fue utilizado por Mateo para su propia predicación. O sea, qué bueno que por lo menos conocieron ellos los escritos, los manuales de Mateo, porque después se perdieron. Imagínense que se hubiese perdido antes de que fuera traducido. Nunca nos iba a llegar los evangelios. La Iglesia utilizó con carácter oficial canónico el nuevo texto griego, aparentemente traducido por el mismo Mateo. El Evangelio de Mateo es el Evangelio eclesiástico por excelencia, no solo por ser el más utilizado por la tradición primitiva de la Iglesia, sino porque en su estructura y formulación encarna una preocupación eclesial apologética vivida en las primeras generaciones cristianas. El objetivo del Evangelio está claro desde su redacción original: dar testimonio a los judíos de que en Jesucristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías. Cumple perfectamente esto, Ya lo hemos ido checando conforme hemos visto los evangelios, cómo los vamos confrontando con las profecías de Isaías, de Jeremías, de Daniel, y coincide perfecto. Cada vez más los críticos descartan la teoría de que fue escrito después del Evangelio de San Marcos. Definitivamente. Ya que este contiene muchos detalles que Mateo no cita. Stewart McBirney nota dos tradiciones contradictorias sobre la muerte del apóstol Mateo. Dice que de acuerdo a Clemente de Alejandría murió de causas naturales y que era vegetariano, pero en otra tradición dicen en el Talmud que fue sentenciado a muerte por el Sanedrín judío. La Iglesia Católica lo considera un mártir. Bueno, yo sí creo que él haya sido martirizado, porque si se dan cuenta, muchos de los apóstoles, aunque estuvieron por diferentes partes dispersos, muchos recalaron otra vez en Judea. Y gran parte de ellos mueren alrededor de la ciudad de Judea. O sea, yo sí creo que haya sido martirizado. Bueno, con esto damos por concluido lo que son la vida apostólica de estos 12 hombres que Jesús escoge como sus apóstoles. Y la próxima semana, si se dan cuenta en el material que les envié, tengo lo que son las 7 iglesias. Ya les mandé material. Tenemos a la iglesia siriaca, a la iglesia ortodoxa de Antioquía, después sigue la de Siria, la maronita, greco-católica melquita y hasta allá. Bueno, son 7 si no me equivoco. Igual nos vamos a repartir. Yo ahí les puse una pequeña explicación de lo que es el origen de cada una de estas iglesias. Entonces les toca a ustedes completar esta pequeña investigación que yo hice, porque me pareció muy interesante, ya que en realidad son 24 iglesias
actualmente. Pero en aquel entonces estas fueron las 7 iglesias que fueron fundadas por los apóstoles, y ahí nos va dando más o menos una explicación. Entonces, si pueden ustedes investigar, 2, 2, 2, y me dejan a mí uno, que se dividan para completar esta investigación. Entonces, para que podamos ya la tercera ver lo que son las iglesias a donde se dirigen los sellos, las 7 cartas de las 7 iglesias. Entonces vamos a compaginar. ¿Por qué? Porque de estas es de donde nace también nuestra iglesia. Y vamos a ver, nos vamos a llevar una gran sorpresa de que Pedro también funda otras iglesias, no solo la de Roma. Entonces esto se pone cada vez más interesante. Entonces todo esto lo vamos a ir estudiando poco a poco. Puedes agarrar los 2 primeros, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me dejan a mí la última. Okay. Y seguimos en el mismo orden de la vez pasada. Tú inicias, Betty, con las 2 primeras, luego Adri, luego Susi y de último yo. Entonces ya compaginamos las 7 con el Apocalipsis. ¿Ok? Y después continuamos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hacemos esto? Porque es la única manera en la que podemos entender todo lo que viene después en los Hechos de los Apóstoles, porque no hemos pasado del capítulo 9. Imagínense nada más, apenas íbamos en el capítulo 9, pero tenemos que estudiar todo lo que hicieron los apóstoles, por qué se fueron, a dónde se fueron, qué hicieron, por qué, porque después ya podremos entender mejor todo lo que hicieron los apóstoles y después por qué se escriben las cartas de Pedro, por qué escribe Pablo, por qué se da todo lo que viene hasta llegar al Apocalipsis. Pero si no entendemos los viajes de los apóstoles, no podemos entender ni siquiera nuestra iglesia. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algo que quieran agregar en cuanto a los viajes de los apóstoles? No solamente de estos 3 que yo estoy hablando. Porque si yo les pregunto, a ver, y después de que se fue Jesús, ¿qué pasó? Salieron ellos a predicar, a convertir Gente. ¿Y cómo sé que realmente viajaron? ¿Cómo sé que realmente pues hicieron el trabajo que Jesús les encomendó? ¿Por qué solamente existe la Iglesia Católica? ¿Por qué existe realmente, solamente existe la Iglesia Católica? La iglesia, solo esa existe. Solo Pedro fundó una iglesia. No, eso es lo que yo quiero que entiendan. Y si yo me pongo en una postura de un hermano separado, no es que solamente Pedro hizo la iglesia católica. No que fue Constantino el que la fundó. No fue Constantino. Constantino solamente la hizo ser legal, porque la iglesia de los cristianos era ilegal para los judíos. Entonces él la hizo legal para que cualquiera pudiera ingresar a esa iglesia. Pero si yo les digo, y los ortodoxos es otra, ¿de dónde viene? ¿También viene de Lutero? No, eso es lo que yo quiero que entiendan ustedes, que puedan decir no. La iglesia católica no es la única, no es la iglesia fundada por Jesús está dividida en diferentes ramas, que la única a la que nosotros conocemos, porque es la que vivimos en Latinoamérica, más bien en México, es la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero no es la única fundada por un apóstol. Todos los apóstoles hicieron su labor evangélica y fundaron otras iglesias. Y vamos a ver
que también dentro de lo que es Latinoamérica existe una de esas ramas. Bueno, no solo una. Vamos a ver que hay en Estados Unidos, vamos a ver que hay en Argentina, vamos a ver que también hay parte de estas iglesias también en México. Y vamos a ver que también ellos tienen santo que nosotros conocemos y que se los atribuimos a la Iglesia Católica y no son de allá, son de las iglesias ortodoxas. Y cuando hablamos de la Iglesia Ortodoxa no hablamos de una sola Iglesia Ortodoxa, sino que son varias. Entonces, por eso quiero que tengan este conocimiento, para que podamos defender más ampliamente lo que es la iglesia. Porque sin importar si son ortodoxos o son católicos romanos, pertenecemos a la misma familia. Que mucha gente no sabe eso. Precisamente por eso les digo, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Si yo les hago preguntas, ¿me las van a poder responder? Por eso hay que estar revisando el material. De vez en cuando saquen su material, léanlo, porque a lo mejor nos ponemos a hacer preguntas la próxima semana. Y me interesa mucho que sepan ustedes distinguir perfectamente lo que son los ortodoxos. Ahorita ya vimos que son 7. La siriaca, la ortodoxa melquita, la turca, la india, pero todos estos pertenecen a la misma iglesia católica porque fueron fundados por los mismos apóstoles, tienen el mismo evangelio. ¿Qué es lo que lo diferencia? Porque ellos también tienen la Santa Misa. Ellos también tienen su misa. Lo único que los diferencian son dos cosas. Uno, que en gran parte de lo que es el Oriente, todavía siguen hablando el griego o el arameo. Y siguen siendo en esa postura sus celebraciones. Así como a nosotros tenemos el latín y el español. ¿Por qué? Porque muchas celebraciones se hacían en latín hasta hace unos 40, 50 años, 60. Mi papá dice que cuando estaba chico, eso era, la misa era así. Entonces, esa es la gran diferencia, el idioma. Porque de resto, las celebraciones son las mismas. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan investigando, que se vayan empapando de esto, y que en algún momento que alguien les hable, no, que la diferencia de iglesias, ustedes ya sepan cómo hablar y cómo defender de que lo que en realidad sabemos, que las iglesias de Lutero a la fecha es así, están completamente separadas de lo que es la enseñanza original de Jesús. ¿Por qué? Porque él le quitó muchas cosas a la Biblia. Le quitó 6 libros prácticamente. Entonces todo lo que enseñan las iglesias cristianas pues no está completo. No está completo. ¿Por qué? Porque le quitaron esos libros. 6 libros, ya lo hemos visto en las primeritas clases, vimos cuáles son los libros que le quitaron a la Biblia. Entonces, que podamos decir, no, pues los ortodoxos, los griegos, los esos, sí pertenecen a la misma congregación, porque todos están en común acuerdo con el Santo Padre. De hecho, hemos visto algunas misas en donde hay unos señores que tienen sus cosas negras. Exactamente. Entonces ya vamos entendiendo algunas cosas además, ¿no? Pues esto es
lo que yo quiero que ustedes aprendan. Pero que no yo solamente se los diga y que digan, ah, me mintió. No, vamos a investigarlo para que vean que todo lo que les estoy diciendo es lo que nos dice la historia, pero confrontado con lo que dice la Biblia. ¿Ok? Bueno, pues si hasta aquí ya estamos claros de lo que queremos estudiar, cómo lo vamos a estudiar, pues vamos a terminar por ya el tema de hoy y vamos a hacer nuestra oración. La hojita de oración, porque no me la aprendí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, Oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día.